Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Presenta. Muy buenas tardes, mis amados hermanos que nos están mirando en este canal de Cable Sur. A todos les mando un saludo muy afectuoso, una bendición en el nombre del Señor, y vamos a iniciar este programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Y voy a invitar en este momento para poder dar inicio a este programa. Queremos al Señor para pedir que el Señor bendiga esta palabra que vamos a meditar en ella, y que también Él lleve hasta lo más profundo, ¿verdad? No tan solamente Paraíso Comalcalco y sus alrededores, sino pueda llegar este mensaje a toda persona, ¿verdad?, que necesite esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos el privilegio de poder estar en tu presencia y poder salir al aire, Señor, para poder enviar este mensaje, así como tú lo predicaste, Padre, en tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo use mi vida y que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla ese propósito en cada una de nuestras vidas, y tu nombre en gran manera pueda ser glorificado. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Voy a invitar, ¿verdad? Voy a leer en la Escritura, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8, el verso 38 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Todos nosotros esperamos esa promesa que Él nos hizo en el Evangelio según San Juan capítulo 14. Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se lo hubiera dicho. Y Él dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, dice el Señor, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la Biblia dice, ¿verdad?, cuando Él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, porque Él es el que comanda el ejército de los ángeles. Dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad?, que Él tiene en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, el que comanda el ejército celestial, Jehová de los ejércitos. Hoy voy a hablar, ¿verdad?, sobre los 5 hermanos, los 5 sermones o sermón educativo, porque es una enseñanza que Jesús nos dejó en el Evangelio según Mateo, donde Él, hermanos, está hablando de estas enseñanzas que prácticamente el Señor dio estos 5 discursos para educar. En la teología, hermanos, hay una materia que se llama educación cristiana, y necesitamos nosotros ser instruidos, porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor en este sermón, el primer sermón educativo, el primer discurso educativo, se llama el Sermón del Monte. El segundo sermón o discurso educativo que Jesús dio se llama Instrucciones a los discípulos, que ese está del capítulo 10 de Mateo hasta el capítulo, ¿verdad?, todo el capítulo 10 de Mateo. El tercer discurso educativo se llama Las Parábolas del Reino, que están en el capítulo 13 de Mateo. El cuarto discurso educativo se habla de la vida cristiana, que ese está en el capítulo 18 también del mismo Evangelio según Mateo. Y el quinto discurso educativo es el sermón apocalíptico, que el Señor enseñó yendo del templo hacia el monte de los olivos. Y ese está en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y hoy hablaremos, ¿verdad?, del primer discurso educativo. La Biblia dice que no podemos añadir ni quitarle a la palabra, porque
Dice su palabra, hermanos, que ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. Y el primer sermón, el primer discurso educativo empieza y se llama el Sermón del Monte. Esto está desde el capítulo 5 al capítulo 7 de San Mateo. Por eso el Señor dice, todo aquel que se avergonzare de mí, de mis palabras. Por eso vamos a hablar hoy de la palabra del Señor. Y dice el primer discurso educativo de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es lo que dice el Salmo 37:11, que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dijo en Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, habla, hermanos, ser bienaventurado es una persona que es feliz y más feliz, porque en esos tiempos, hermanos, andaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, no había gozo, no había felicidad, y él al darse cuenta de eso, empezó a hablarle, empezó con este sermón, hablando de las bienaventuranzas. Luego el Señor les habló de la sal de la tierra y dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. También Jesús, hermanos, en este sermón habló, porque este sermón y esta palabra, según Mateo, fue exclusivamente, Mateo escribió al pueblo judío, así como Marcos, ¿verdad? También escribió y Lucas, que ellos, unos escribieron, Marcos escribió a los romanos, Lucas escribió a los griegos, y Juan, en su evangelio, ¿verdad?, que es de teología, escribió a todos universalmente. Pero Mateo exclusivamente fue para el pueblo judío, que conocía la ley, que conocía los profetas y que conocía los salmos. Ellos no ignoraban lo que Jesús les estaba diciendo, porque también le dijo, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, les dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone, dice, debajo del almud, o sea, debajo de la mesa, sino se pone en el candelero, dice. Y dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús habló también de la ley. No penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mucha gente piensa, hermanos, que el Antiguo Testamento, hablar de la ley, hablar de los profetas, ya eso es obsoleto, ya eso fue en tiempos pasados. No, Jesús habló, hermanos, que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo tenga un cumplimiento. Y él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Hoy, hermanos, dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos se amontonarán a escuchar las fábulas, los cuentos. Ya, aunque tendrán comezón de oír, ellos se van a volver, ellos ya no quieren escuchar el mensaje de la palabra. Por eso Jesús habló, hermanos, de cada uno de estos puntos. Ahora les habla acerca de la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, porque en los 10 mandamientos estaba escrito, no matarás. Y cualquiera que matare, dice, será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se ha echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, dice el Señor, hasta que pagues el último cuadrante. Pablo dice a los romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Jesús también habló, hermanos, en aquellos tiempos del adulterio. ¿Se acuerda de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? La Biblia, hermanos, en la ley establecía que el adúltero indefectiblemente tendría que morir. Y a esta mujer la habían agarrado en el acto mismo. El hombre no estaba ahí, solamente la mujer. Y todos iban a apedrearla. Cuando Jesús llegó, hermanos, empezó a escribir en tierra. Y cada uno de ellos, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Nadie lo hizo. Comenzaron a irse uno por uno. Y cuando esta mujer se da cuenta, le dice, Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, dice, vete y no peques más. El adulterio, hermanos, no es nuevo, eso siempre ha existido. Pero Jesús habló del adulterio. Habéis, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, porque ese es uno de los mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También porque la causa, hermanos, del adulterio, en el libro de Proverbios, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, la Biblia habla, hermanos, del proceder de la ramera, del proceder de un joven falto de entendimiento, porque la Biblia dice en Proverbios que el que comete adulterio corrompe su alma, quien tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Por eso la Biblia habla del divorcio, también habló Jesús. Habló del adulterio, habló del divorcio. Y en Proverbios dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, como preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, Jesús dijo, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que sucedía, hermanos. Por eso Jesús nos habla a través de la palabra. Cuando uno se casa, hermanos, es hasta que la muerte lo separa. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que si alguno que se case, que con tal que sea en el Señor. Pero verdaderamente hoy, hermanos, se están dando el divorcio, y es muy común en las iglesias, hermanos, que todavía la esposa vive, el esposo vive, y muchos piensan, hermanos, que pueden estar cambiando a cada rato. No, hermanos, el Señor nos enseña. También Jesús habló de los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, y ya está hablando de la ley,
No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Por eso en Eclesiastés dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas y cumplas, a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Por eso también habló Jesús en este sermón, hermanos, educativo, en este discurso educativo, hermanos, a los judíos. Habló del amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho a los antiguos, y eso estaba escrito, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga una milla, ve con él 2. Al que te pida, dice el Señor, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Él cambia, hermano, completamente. Él vino a cumplir la ley, la cual ellos ni con un dedo la tocaban. Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como iglesia, hermanos, como iglesia cristiana, hemos cometido muchos errores. Hemos hecho acepción de personas. Santiago lo dice, si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro, con bien vestido, y le dices tú, siéntate aquí adelante. Y entra un pobrecito con vestido andrajoso y le dice, siéntate acá abajo en el estrado. No hacéis acepción de personas. Por eso tenemos que aprender a amarnos unos a otros. El amor debe ser sin fingimiento. Que amemos no de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto aseguraremos nuestros corazones delante de Dios, dice Juan. También habló de Jesús de la limosna. Guardaos, dice Jesús en el capítulo 6 de Mateo, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, dice el Señor, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También Jesús habló de la oración. Cuán importante es la oración en nuestra vida. Es como si fuera la respiración, hermano. Si no respiramos, no vivimos. Y si no tenemos esa comunicación con Dios, ¿verdad? Nuestra vida es seca, estaremos débiles, estaremos muertos, porque hemos dejado, ¿verdad?, el primer amor. Hemos perdido, hermanos, la comunión con Dios. La Biblia dice, hermanos, que Jesús siempre oraba y se la pasaba toda la noche orando. Se apartaba, hermanos, dice la Biblia, a distancia de un tiro de piedra, y siempre se llevaba a Jacobo, a Juan y a Pedro.
Y en el último momento, hermanos, en los últimos momentos de su ministerio, aquí en la tierra, Él se puso a orar y les dice: quedaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y después de pasado una hora, Él regresó y los halló durmiendo. Y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y en el sermón del monte, este sermón en el primer educativo, Jesús habló de la oración. Y dijo: cuando ores, no está diciendo si quieres o no, te está dando una orden. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, dice, en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es tan hermoso, hermanos. Como dice el Salmo 137, aún no está la palabra en mi lengua, mas he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y Jesús dice aquí, hermanos, que Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Y dice el Señor, porque un día se acercaron a Él y le dijeron en el Evangelio según San Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor dice: vosotros pues oraréis así. Y da este modelo del Padre nuestro. Un modelo glorioso para poder expresarle a Él nuestro agradecimiento, nuestro amor, reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Padre, y reconocer también nuestra identidad como sus hijos. Y enseñó este modelo diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque Él es santo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder para siempre. Él nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Jesús dijo: dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. En Lucas dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es un modelo glorioso, hermanos, que nosotros tenemos para poder estar postrados ante el estrado de sus pies, humillándonos ante su presencia, como dice el salmista en el Salmo 55, tarde, mañana, al mediodía oraré y clamaré y Jehová me salvará. Y dice el Señor, también habló sobre el ayuno. Cuando le preguntaron a Jesús: tus discípulos no ayunan, y Él dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras el esposo esté con ellos? Llegará el día en que el esposo será quitado, entonces ayunarán. Y Él dijo: cuando ayunes, también no es que si quieres, tienes que hacerlo, porque el ayuno, hermanos, hace que esta carne se doblegue y se humille ante la presencia de Dios, porque tenemos que andar en el Espíritu. Y Él nos dio un ejemplo, hermanos, ayunando antes de empezar su ministerio. Jesús, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Y en la Biblia tenemos grandes ejemplos. Elías, hermanos, ayunó 40 días y 40 noches. Moisés, cuando subió al monte de Dios, donde Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos, ayunó 40 días y 40 noches. Bajó, hermanos, y se rompieron las tablas y volvió a subir y volvió a ayunar otros 40 días y 40 noches. Y Jesús, hermanos, habló. El ayuno es una bendición a nuestros cuerpos. El ayuno, hermanos, dice que cuando uno ayuna, hermanos, el yugo se rompe por causa de la unción, porque andamos en el Espíritu. Por eso dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro
Y dice, para mostrar a los hombres que ayunan. Pero de cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a vuestro Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. También habló, hermano Jesús, de los tesoros que hay en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quizás te preguntarás, hablando de la historia de Lázaro, el mendigo, y de aquel rico insensato que hacía banquetes con esplendidez. Y dice la Escritura, amados hermanos, que este hombre tenía a las puertas de su casa a un mendigo llamado Lázaro que mendigaba, ¿verdad? Anhelaba ansiarse de las migajas que cabían de la mesa de aquel rico insensato. Ansiaba él, dice, saciarse de aquellas migajas, pero dice la Escritura que venían los perros y le lamían las llagas. Y este hombre, en cierta forma, se molestaba de ver que este hombre estaba llagoso y hasta le daba náuseas, hermanos, verle. Y la Escritura dice que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Dos cosas muy distintas. Cuando Lázaro muere, dice la Biblia, vienen los ángeles y se lo llevan al seno de Abraham, al paraíso. Pero cuando el rico muere, las cosas cambiaron. Ya no vinieron los ángeles, sino que fue llevado a un lugar de tormento. Y ahí donde estaba el gusano, donde el gusano no muere, el fuego nunca se acaba. Él no hizo tesoros, hermano, hizo posiblemente los tesoros aquí en la tierra, porque la Biblia dice que hay del rico cuando pone su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esas riquezas se harán galas como las águilas. Como decía Job, desnudo vine a este mundo y también sin duda, ¿va? Desnudo voy a salir. Y Pablo lo dice a Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero en cambio Lázaro, él no tenía nada. Y yo estoy seguro que todo lo que él tenía se desprendía de lo que él tenía. Yo he visto historias en la televisión cuando personas... Yo una vez o una ocasión vi a un hombre que pasaba a recoger los sobrantes de los restaurantes. Y él escogía, ¿va? Cuando él encontraba una pieza completa vamos a poner de pollo, él agarraba las que estaban completas, las apartaba a un lado, y las que estaban no completas las ponía en otro lado, y ya llevaba su bolsa y regresaba hacia su casa. Y cuando él veía a alguien indigente, pobre, en la calle, él agarraba, hermanos, ¿y qué creen que les daba? No les daba las sobras, les daba lo mejor. Y la Biblia lo dice, hermanos, en el libro de los Hechos, que es más bienaventurado dar que recibir. El Señor dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le ayudará Jehová. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos tesoros allá en el cielo, las cosas son muy distintas. Allá la Biblia dice que hay calles de oro, hay un mar de cristal. Los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, ni los estafadores, ni los adúlteros. Esa es una ciudad, hermanos, que solamente los que están inscritos en el libro de la vida van a poder entrar. Pero también Jesús habló de la lámpara del cuerpo. Cuando hablamos de una lámpara es algo que da luz. Y Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y el Señor habló, hermano, siguió hablando
hablándole también de por qué las riquezas, hermanos, es necesario conocer. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Había un joven, hermanos, que era rico. Y la Escritura dice que este joven vino y dobló sus rodillas y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo los mandamientos, ¿sabe? Él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y Jesús le dijo, bien has dicho. Porque Jesús, hermanos, lo sabe todo. Ese es un atributo natural que tiene. Es omnisciente. Lo sabe todo. Para Él no hay nada imposible. Y le dijo, bien has dicho, pero te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Y aquel joven se entristeció porque tenía mucha riqueza. Se entristeció. Y Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Es más fácil que pase un camello en un agujero, por el ojo de una aguja. Era un agujero en la pared, que un rico en el reino de los cielos. Y hablar de ese agujero, las puertas de Jerusalén se cerraban a las 6 de la tarde, y todo aquel que venía como mercader con sus camellos cargados, para poder entrar en ese agujero, tenía que hacer que el camello doblara sus rodillas, tenía que bajarle la carga, tenía que bajarle completamente todo y que el camello entrara de rodillas por ese agujero. Un rico se tiene que humillar, hermanos. Tiene que despojarse de todo peso y del pecado que le asedia y tiene que entrar por ese camino. Como dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante. También habló del afán y la ansiedad. Muchas veces nos afanamos y entra una ansiedad, hermanos, por tener las cosas en este mundo. Pero como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice, por demás, es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay gente, hermanos, que se afana, queriendo tener tantas cosas, tantos trabajos todo el día para tener más, y no es así. Él dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habréis de vestir. ¿No es la vida, dice el Señor, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice el Señor, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, dice el Señor, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué enseñanza tan grande, hermanos. Usted conoce un lirio, qué hermoso está. Las flores del campo, hermanos, tienen un color, tienen una estructura, hermanos, tan hermosa. Y dice uno, por eso la Escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, podemos nosotros contemplar, como dice el himno 203, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles, dice, y ver las bellas flores al pasar, al contemplar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Y dice, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. Por eso el Señor dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él nos exhorta y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y Santiago lo dice. Hay aquellos que dicen, mañana iremos a tal ciudad y allá estaremos y traficaremos, cuando deberían de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No nos afanemos por nuestra vida. En el capítulo 7 de San Mateo dice también,
el juzgar a los demás. No juzgues, dice el Señor, para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgado, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor habla, hermanos, de la oración. Nosotros en la oración siempre estamos pidiendo, porque así lo dice la Biblia. Pero Él quiere que nosotros ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y Jesús habló de la oración y la regla de oro. Y Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, dice, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En Lucas dice, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que todas las cosas, dice, esta es la regla de oro, hermanos. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Habló también de la puerta estrecha. Y cada día, hermano, se va acercando que la venida del Señor está cerca. Y Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice Pablo a los colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentada a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Él dice, por sus frutos los conoceré. Habló Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Oye, hermanos, hay un sinnúmero de doctrinas, hermanos. Por eso dice, se disfrazan de piedad, pero niegan la eficacia de ella. El mismo Satanás, hermanos, se disfraza como ángel de luz. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, en las doctrinas. Por eso Jesús dice, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el credo apostólico, hermanos, dice el credo que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia dice, hermanos, que el cristiano comparecerá ante el tribunal de Cristo, pero los grandes y pequeños, hermanos, los muertos, de todas estas épocas, van a comparecer ante el juicio, ante el gran trono blanco, y serán juzgados conforme a las cosas que están escritas en los libros. Y hay otro libro que es el libro de la vida. Y dice la Biblia, y fueron lanzados el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y todas las obras, hermanos, van a ser lanzados, dice. Por eso dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Hoy estamos jugando, hermanos, al Evangelio. Estamos pensando como en los tiempos de Pedro, donde Pedro dice que muchos expresaban: el Señor dice que viene, pero desde el día en que durmieron los padres, todas las cosas permanecen así como hasta ahora. Y dice, ellos ignoran. Voluntariamente, dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Pero dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, para el fuego en el día del juicio. Por eso, hermanos, termina este sermón educativo el Señor con los dos cimientos, explicando, hermanos, estos fundamentos. Cualquiera pues, dice el Señor, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué enseñanza, hermanos, en este sermón del monte. Y cuando terminó, dice Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como enseñaban los escribas. Por eso, hermanos, es necesario, dice la Escritura, que atendamos con diligencia lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El apóstol Pablo a los Efesios nos dice en el capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice Pablo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor nos ha enseñado, hermanos, a través de este sermón, que es el primer sermón educativo, todo, hermanos, acerca de la salvación. Él viene, porque así lo prometió. Los tiempos están listos, hermanos. Estamos en la última dispensación, llamada la dispensación de la gracia. Y el Señor, dice la Escritura, como dijo el apóstol Pedro, no retarda su promesa, según algunos dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros. Y dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dice Pedro en la segunda carta, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, dice el Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. La Biblia, hermanos, es clara. Si en los tiempos de Lot, en los tiempos de Abraham, hay un ejemplo, hermanos, de Sodoma y Gomorra, una ciudad, hermanos, que fue destruida porque el clamor en contra de Sodoma, hermano, el clamor que hacía Lot cuando estaba afligiendo su alma justa, viendo los hechos inicuos de estas ciudades, Dios escuchó esa oración, hermanos, y envió a destruir esa ciudad. Y esa ciudad fue destruida por fuego y azufre. Por eso dice Pedro, los cielos y la tierra que existen ahora, tenemos que escapar.
Pues así como le dijo los ángeles a Lot, escapa por tu vida, no mires atrás. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira para atrás, exacto, para entrar en el reino de los cielos, ni es digno de ser mi discípulo. Amados hermanos y amigos, si tú has escuchado esta palabra del Señor, yo no te juzgo y tampoco te condeno, porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo también de venir a Él, de tener amistad con Él. Él nos anhela, hermanos, celosamente. La Biblia dice en Isaías 53, verás el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Él anuló el acta y los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, hermanos. La muerte, el imperio de la muerte lo tenía el diablo, pero Él venció a la muerte, venció al pecado, clavó, dice la Biblia, en la cruz, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Y hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha hablado. Y espero que en nuestros corazones podamos anhelar y poder invitar al Señor a nuestras vidas, a ser el Rey, el Señor de nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de Él mana la vida y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Oremos a Dios y pidamos, ¿verdad?, que Dios obre un milagro en nuestra vida transformando. No somos perfectos, pero podemos llegar a serlo con la ayuda de Dios. Padre amado, en esta tarde te damos muchas gracias por esta palabra, por este sermón, Señor, el llamado el Sermón del Monte, que a través de los años, Señor, hace más de 2000 años, lo predicaste al pueblo judío. Y hoy, Señor, esa palabra sigue latente, sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a este mundo, sigue hablando a nuestros corazones. Que cuando esta palabra llegue a cada corazón y a cada vida, de fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muchas gracias, Padre, por concedernos el privilegio de poder predicar esta palabra, este evangelio, ahora que tenemos la libertad de hacerlo. Y si hay alguno, Señor, que quiera entregar su vida a Jesucristo, escucha su oración, Padre amado, y llega, Señor. Conoces las necesidades, conoces la vida de cada uno de tus hijos, la vida en este mundo, Padre. Y si alguien tiene necesidad, sé tú ahí con ellos, porque para ti no hay nada imposible. Si ellos quieren abrir su corazón a ti, Señor, y ellos quieren aceptarte como su Salvador, yo te pido, Dios, que tú obres un milagro de salvación, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso te damos muchas gracias por este privilegio de poder compartir esta palabra y poder darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Mis amados, así terminamos este segmento, esta hora, Señor, de sembrando el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias a todos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Sembrando el Evangelio de Jesucristo presentó. Vamos escalando pecados.